Sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Y bueno, le damos la bienvenida en esta mañana al doctor Gilberto Herrera Ruiz, como todos los viernes ya nos acompaña aquí en el estudio y justamente vamos a platicar con él. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muy a gusto siempre estar aquí en la universidad. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y últimamente, pues, se me ha hecho a mí curioso porque los medios comerciales no suelen escribir notas sobre el senador Gilberto Herrera y ahora los medios comerciales pues han hecho mención del senador Gilberto Herrera a partir de señalamientos de que tiene en la nómina del Senado a familiares, de que quiso impulsar a funcionarios del bienestar como candidatos al Senado de la República. Entonces se percibe pues que hay ahora ya señalamientos y que ya se escribe sobre el senador Gilberto Herrera en medios comerciales, cosa que no habíamos visto. ¿Qué reflexión Sí, o sea, le solo se genera? escribe para mal, no del trabajo que uno hace y que les mandamos boletines del trabajo y de lo que estamos haciendo y nunca se publica nada en general. Y ese contraste también lo puedes ver con las mañaneras, Cuando sale un periodista veracruzano que nada tiene que ver con Querétaro y demás a hablar de Maconí, todos toman la nota. Cuando sale el presidente a hablar de la revocación de mandato, que todos los gobernados, incluso de Morena, deben de hacerlo, silencio total, ¿sí? Y lo mismo sucede en ese sentido. Yo creo que tiene, o sea, esto denota un grave problema. Número uno, un problema, siento yo, del sistema de comunicación o el sistema de información queretano. Me preocupa que el periodismo queretano está cayendo en una falta de información a la sociedad. A excepción de ustedes y tal vez un par de medios que yo creo que hasta los dedos de la mano nos sobrarían para contarlos, no hay un periodismo independiente, ¿sí? Sino todo de alguna manera alineado. Y esto se ve, o sea, no es un tema de ahorita, ha sido un tema recurrente el estar denostando a mi persona con este tipo de cuestionamientos en ese sentido y que son pues totalmente falsos. Simplemente para ir aclarando en ese sentido de familiares y poder haber hecho un análisis a detalle, ¿no? Es cierto, el hermano de la doctora Peniche, que es la delegada de Bienestar, trabaja conmigo en mi oficina, es doctor en educación, con una trayectoria educativa firme y me ayuda enormemente en la Comisión de Educación, que es uno de mis puntos importantes. Una persona que asiste todos los días a la oficina porque además vive en México, ¿sí? Si tú, Sí trabaja para usted como Claro, asesor en el Senado de la República. en el Senado de la República, tiempo completo, todos los días en la oficina. Si hubiera habido un análisis serio de la nómina del Senado de todos, podrías encontrar al hermano de un presidente municipal actual queretano, que es ingeniero industrial, que no asiste al Senado y gana 7 veces más que el mío, 7 veces más. Y entonces ahora sí sería un estudio serio periodístico del análisis de cómo se trabaja en el Senado y hubiera sido enriquecedor en ese sentido, ¿sí? Entonces no hay. Y segundo, yo creo que ellos piensan que estamos en las mismas condiciones y por eso lo hacen. Ningún familiar mío trabaja en bienestar. Supongo que un familiar del Senado sí ha de trabajar en esa presidencia municipal y simplemente es un intercambio de favores que así se maneja el PAN en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esa es la tristeza de la crisis que estamos viviendo del sistema informativo, que con esos millones que volvió a solicitar los CURI para este 2024 de comunicación social, seguiremos en las mismas, ¿sí? Una población desinformada, ¿sí? Y simplemente atacando a todas las voces críticas que él tiene presentes, ¿sí? Yo creo que el gran problema que tiene es 5 de febrero, que esta ha sido una de las cuestiones que hemos aquí expresado en ese sentido. Acaba de salir lo del Tren Maya, ¿sí?
un nuevo sistema completo, ¿sí? De la nada, no es remodelación de trenes, sino todas unas líneas nuevas en 2 vías, ¿sí? Ida y vuelta, ¿sí? O sea, 2 carriles completos, con los vagones, con todo el sistema eléctrico de electrificación en las zonas donde va a ser eléctrico, con la compra de los vagones, el entrenamiento de la gente y demás, y las cifras exageradas que manejemos esas cifras exageradas, que serían 500,000 millones, medio billón, están hablando que va a costar totalmente los 1,500 kilómetros. Si lo divides, el kilómetro te está saliendo a 300 millones de pesos, 330 millones de pesos. Para nada los 1,200. O sea, ese es el problema, que quieren distraernos de la discusión de esta obra totalmente inflada, que te digo, yo analizo las obras ya a nivel mundial, ya no quiero hablar las de México, país, y no hay ninguna que me dé estas cifras. No me da nada de estas cifras en ningún sentido, ni las autopistas más anchas alemanas, ¿sí? Ni los trenes rápidos tampoco me dan estas cifras chinos, ni el Tren Maya me da estas cifras. O sea, no hay ninguna cifra en México que el kilómetro está a más de 1,200 millones de pesos de una remodelación, porque no fue una nueva en ese sentido. Fíjense bien, el presidente también habla casi de 3,000 kilómetros de nuevas autopistas y demás, sí, con una inversión de 20,000 millones, aquí 7,000, y son 5 kilómetros y más no los logra acabar, ni siquiera en el tiempo para poderlo acabar. O sea, no es nada más el tema del costo, es tema del tiempo, y lo que hemos escrito aquí, el costo que tiene para los negocios que están perdiendo, ¿sí? Para la gente en el tiempo de movilidad y demás. Y ese es el gran asunto. Después mencionan lo de nepotismo, ¿sí? De que mi esposa trabaja en el Senado. Y fíjese bien, llevo 5 años, llevo varios años en el Senado, ¿sí? Y por un contrato de 9 meses que ella gana en un instituto de investigación del DC, dicen que hay nepotismo en sentido. Ustedes lo saben, somos universitarios. ¿Cuántas esposas de rectores o de directores de facultad, hermanos, familiares y demás entran a la universidad? Yo como rector acabé con eso. Sí, mi esposa no tuvo ningún contrato siendo rector, ninguna plaza ni nada, ni ningún secretario mío, y así se los pedí, pudiera pues meter a un familiar durante mi sexenio. Y así ha sido ella. O sea, ella tiene 2 maestrías, una en Inglaterra, otra en Holanda, tiene un doctorado y demás, una gente preparada. Trabajó en Naciones Unidas, en las misiones de paz de Naciones Unidas, o sea, con una gran experiencia en derechos humanos y demás. Es muy útil en el Senado y siempre gratis. Sale un contrato para un estudio que hay que hacer el Instituto Belisario Domínguez, y ahí trabaja, era un contrato de 1 año, 9 meses lo acaban y en 9 meses acaba. Y eso le hablan de nepotismo. Habrá que hablar de los familiares del gobernador y de todos los funcionarios, notarías que están dando y demás, para ahora sí, piensan que somos de la misma condición y no lo somos en ningún sentido. Entonces, es una estrategia que yo veo represiva, no solo la de las calles, de cuando la gente protesta, ¿sí? Y que si se fijan, muy similar a lo que está haciendo Milei en Argentina. Ayer, igualmente reprimió el cacerolazo, ¿sí? Que se dio en Argentina en la protesta por sus medidas. Sin embargo, nunca usó perros, como lo usa aquí él, ¿sí? Ni la cantidad de gente y demás. Entonces, estamos hablando de una derecha que se está acercando a lo fascista, ¿sí? Y eso es lo que le está pasando al gobernador. Entonces, los gobiernos fascistas, si lo vemos en la historia, eran intolerantes ante la crítica y demás, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, con recursos públicos pagan portales que pagan publicidad para promover este tipo de campañas, yo diría sucias, contra mi persona y otras gentes también de voces. Le tocó a Presencia Universitaria en su momento también, ¿sí? Y que yo creo que es una política errónea, ¿sí? Debe él ver que la crítica son asesorías gratuitas y que si no es él el del problema, su personal abajo está teniendo problemas y que hay que de alguna manera trabajar en ello en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, igualmente han señalado, tenemos otro tipo de personal que trabaja en Querétaro.
Y que cuando alguien me escribe de una comunidad, por ejemplo, de Pinal de Amoles, son la gente que va, los busca y los atiende y demás. Y también, como son gente que se expresa en redes y demás, hablan que son golpeados y demás. No, ellos sí tienen gente que contratan para golpear en ese sentido y demás. Entonces, nos estamos enfrentando a ello. Yo creo que la revocación de mandato se debe de hacer. No es un tema personal. Es algo que debe tener, incluso Morena tarde o temprano gobernará Querétaro. Y a los 3 años tendremos que evaluar a ese ustedes lo saben, o sea, no es una garantía Morena de buen gobierno. Ha habido muchos municipios y demás donde han fallado. Debe de a la mitad de ese periodo tener que ser evaluado y demás. O sea, no es un tema por ser PAN que queremos la opción de mandato. Ya el presidente lo dijo, que fuera en todos los estados en donde se esté dando esto en todos los sentidos. También se ha hablado del tema de la Secretaría del Bienestar. ¿Usted ha tenido alguna injerencia en la Secretaría del Bienestar? ¿Por qué se habla de los malos manejos? ¿Qué respondería a eso? Bueno, es gobierno federal. O sea, yo participo con la Secretaría del Bienestar y con con educación para adultos, con becas, en todos los espacios donde desde México podamos gestionar. O sea, ha sido un tema de interés la educación, y mucho del recurso que llega aquí de las escuelas nuestras son cosas que de alguna manera yo participo en la gestión desde México para que a Querétaro le llegue más que a otros estados. Y son gestiones simplemente de llevar realidades. Por eso visito escuelas lejanas y demás, decirles, miren, esta escuela está en estas condiciones. O sea, no le estamos pidiendo que nos mande a Querétaro simplemente por mandarnos recursos. O sea, necesitamos esta escuela que llegue. Entonces llevamos cuestiones de fotos y demás, de realidades, para poder le llegue el recurso de escuelas que han estado totalmente en el abandono. Cuando estás en esas escuelas le preguntas cuándo ha visitado el director de UCEBEC. Algún director de UCEBEC nunca. Algún presidente municipal nunca. Entonces olvídate del secretario de Educación y del gobierno. O sea, desconocen totalmente eso. Entonces generar recursos precisamente para poder avalar eso. Y temas que, por ejemplo, Bienestar no le puede cubrir, absolutamente, que el Senado, o sea, tiene que trabajarse en equipo, en ese sentido, en una dependencia que pues ayuda. Y eso yo creo es importante también, porque también lo manejan como una información, dicen que hay 300 y pico mil adultos mayores y que solo se les paga a 180,000. Entonces, dejan poner la duda al señor Curi de que el otro dinero se lo están robando. A ver, adulto mayor en este país es desde que tú puedes sacar el INAPAM, desde los 60 años. Y es cierto que hay 300 y pico mil adultos mayores de 60 años y más, 60 años. El programa ahorita constitucionalmente está de 65 para allá. Entonces, hay 180,000 de 65 para más, y al 99% te puedo decir que se les está pagando correctamente. Ese 1% o algo a nivel nacional son problemas de CURP. ¿Sí? Cuando este registro de población nace, hay gente que tiene 2 CURPs, o 3, y en aquel momento no había problema, ¿sí? Porque pues nada más era para tramitar tu pasaporte y demás. Ahorita que ya hay pagos, como el derecho de adulto mayor, eso, ahora sí ya hay un problema porque puede estar cobrando 3, ¿sí? Y entonces eso es. Y después homónimos, donde el CURP coincide idénticamente y que hay que arreglar. Y eso establece el 1%, pero es una decisión de México, no es una decisión de Querétaro, ese tema que se tiene que arreglar. Entonces, otra vez, la falsedad. No es que haya 100 y pico mil que se les esté negando el apoyo adulto mayor, es que todavía no han cumplido los 65 años porque adulto mayor hay. Y el caso de discapacidad, igualito. El gobernador firmó, ¿sí?, el convenio con el gobierno federal para hacer universal discapacidad en Querétaro y nunca puso el recurso, ¿sí? O sea, hay 23 estados que ya es universal. Y Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, o sea, no sé por qué los del frente, no es universal nada más. Y él ha sido el impedimento de que pudiera cobrar todo el mundo. Ya no dependa de la edad. Cuando nace el programa, cubre por derecho a los menores de edad y hasta los 29, dependiendo del recurso económico, ¿sí? Y entonces dejas a una gran población de 30 hasta los 64 sin ningún apoyo. Y eso es lo que se está buscando. Ya el presidente dijo que va a meter la iniciativa en febrero para hacerlo universal, ya sin importar si los gobernadores estos quieren entrarle o no. Ya lo va a hacer en ese sentido, pero ha habido esa falla. Fíjate, eran 20 millones que tenía que poner. No los quiso poner en capacidad, pero sí los puso para la feria, para ayudarle a los ganaderos, a ayudarle a Pancho, a todos los socios de Pancho, a ayudarles allá.
¿sí? O sea, esa son la visión que tiene. Milei hizo algo similar. Si te fijas, ahorita hubo un desastre natural en Argentina y ¿qué les dijo? No, ustedes tienen que salir con sus propios medios, no hay dinero, no hay plata para eso. Lo mismo aquí, no lo hace público, pero lo dice en su conciencia. No hay dinero para discapacidad, que se pongan a trabajar, pero para la feria sí hay, porque eso sí es un negocio. ¿Sí? Porque la feria se ha convertido en un negocio. Yo no sé qué necesidad del gobierno subsidiar una feria cuando es un gran negocio en cuanto cobran de estacionamiento, la entrada y todo en ese sentido ahí. Entonces, creo yo que ese es el tema a discutir. Por eso, qué bueno que existe la universidad, es un gran contrapeso. Desde el punto de vista periodística, que la tenemos aquí en la facultad, y estos espacios que qué bueno que se abrieron, no solamente en radio, sino en televisión, para darle a la gente una información más independiente, digamos, ¿ok? Y que habrá que ir fortaleciendo ese sentido, y yo espero, y estoy seguro que la nueva rectora debe ver estos espacios como estrategias de la universidad y como una función de devolverle a la sociedad lo mucho que nos da. Esto no debe, o sea, estos espacios no deben verse como un gasto, debe verse como una retribución a la sociedad, que es información que necesita tener, de lo mucho que le da la universidad, porque aquí vivimos realmente del recurso público que da la sociedad, no que da el gobierno estatal, sino que da la sociedad a través de sus impuestos y de toda esta cuestión. Yo creo que ese es el tema importante. Doctor, y finalmente, hablando de medios, hablando de la persona de Gilberto Herrera y de la Cuarta Transformación, hay una columna, no sé si la leyó usted, que habla y está titulada "Las cartas de Gilberto Herrera se quedaron fuera", y lo hace ver a usted como un perdedor en estos reacomodos de la Cuarta Transformación, porque dice que, se le voy a leer la parte final, nos cuentan, es uno de los perdedores debido a que estuvo impulsando la posible designación de la gris delegada del bienestar Rocío Peniche y de la académica y exdirectora de Filosofía de la Universidad Blanca Gutiérrez, pero ambas se quedaron en ganas. ¿Se ve usted como que no alcanzó alguna posición en estos reacomodos? Dice que bueno que no soy político y no quisiera nunca convertirme en ello. En ese sentido de la imagen, o sea, los políticos pueden ser más artistas de imagen, de triunfadores y demás. Y sí recuerdo cuando a algún político le fue mal, no, pero es que va a ser embajador, es que va a ser secretario, es que, o sea, tener que manejarle el que no perdí y demás. No, o sea, la idea es participar, lo hemos dicho. A mí me invitó el partido a ser senador y muy agradecido. Y lo mismo he dicho ahorita, donde me invite. Yo no voy a andar pidiendo, ni metiendo, ni generando nada. Y lo mismo, convencer a compañeros universitarios. O sea, el gran problema que tenemos en el país es que hay una clase política que solo sabe hacer eso, y sabe hacer grilla, ni siquiera política es una ciencia. Y acuérdense que ningún espacio queda vacío. Si no jalamos universidades de gente preparada a participar, espacios los van a seguir llenando ellos. Y entonces es lo importante, invitar gente como la doctora a que se inscriba, invitar a la doctora Blanca, que es una excelente académica, y además no se inscribió, Además, o sea, sí se le invitó y sí le dijo participe, dijo no, eso no es para mí, pero sí debería de haber más universitarios participando, Creo yo, o sea, yo lo he dicho, si haces un examen de admisión en el Congreso local, en el Senado o la Cámara de Diputados Federal, yo creo que el 90% de la gente lo reprueba, O sea, sí se necesita una formación, pues, académica y a su vez de la vida también, gente que camine. Ahorita puedes ver muchos políticos que sí se inscribieron y que si ves el último ellos que han hecho nada. O sea, no regresan a ser maestros, no regresan a ser obreros, así sean líderes sindicales, no regresan a nada. Y entonces están fuera de la realidad que se vive en este país, y yo creo que sí necesitamos eso. Entonces, no me siento para nada un perdedor, conozco bien a la doctora, tengo una muy buena relación, y la idea es simplemente donde uno sea útil y donde cada gente sea útil, y yo siento que la doctora Blanca será útil, también la doctora Peniche y todo mundo, tendrán un espacio para poder continuar con la reflexión. No deben ser los puestos de elección, la rebatinga, pues, a realizar, y agradezco a la columna esa observación, no la había leído en ese sentido.
Pues doctor, muchas gracias. No, agradecerles a ustedes. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, felicitarlos de todos modos de antemano. Y les digo, este tipo de espacios son vitales para la ciudad queretana y la universidad debe seguirlos cubriendo y manteniendo. Muchas gracias, doctor Gilberto Herrera. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.